Muertos los que lamentablemente perdieron la vida en Nepal después de un terremoto trágico de 7,8 grados en la escala de Richter. Sí, 6.500 son los heridos y la cantidad de personas que ahora están siendo buscadas por los rescatistas siguen tratando de encontrar más sobrevivientes entre los escombros, mientras decenas de miles de nepalíes están asustados porque muchísimos perdieron sus viviendas y es por eso es que necesitan la ayuda humanitaria. Muchos están viviendo al aire libre, también en carpas que fueron allí rediseñadas para que puedan alojarse en este lugar. Tampoco hay energía eléctrica, solo un 60% de la población tiene energía eléctrica, ya no hay agua potable. La verdad es que es una situación muy complicada la que se está viviendo allí en Nepal. Los rescatistas están todavía trabajando en la remoción de escombros en Katmandú, en búsqueda de sobrevivientes. Están reabriendo algunas carreteras del valle central del país, que fue la zona más castigada por el terremoto. Están tratando también de suministrar y de estabilizarlo, ¿no? El suministro de energía eléctrica, que actualmente se encuentra en un 75%. El país sigue con muchos problemas de comunicación, por eso también las problemáticas que tienen que ver con el contacto, por ejemplo, desde la Argentina con los argentinos que habían ido como turistas, que ahora después vamos a hablar de ese tema, sí. Pero no obstante, la intensidad de la actividad sísmica ha remitido de manera drástica en las últimas horas. Hubo réplicas de más de 6 grados en la escala de Richter, por ejemplo, ayer domingo, una de las más de 40 que se produjeron durante todo el sábado. Fíjense que las réplicas son cada vez más constantes después de un sismo de esta magnitud. Sí, este es el terremoto de mayor intensidad en casi 80 años. Y es por eso que por parte del Ministerio del Interior están necesitando helicópteros, también ayudas de socorro en las zonas rurales, sobre todo están pidiendo agua potable y comida también para los sobrevivientes. Algunos ciudadanos también, Diego, intentan levantar los escombros con sus propias manos y otros, ¿sabes qué hacen? Acuden a donar sangre porque hay muchísimas personas que están internadas y que necesitan de suministros, también donar sangre, muchísimas personas también. La verdad que una información que da mucho temor es que ya no hay espacio donde colocar a los muertos. Bueno, por otro lado también, mientras seguimos viendo imágenes que son terribles de cómo impactó no solo el terremoto en sí, sino también las réplicas, por ejemplo, casi 1 millón de niños necesitan ayuda urgente ya, casi 1 millón de chicos. Al menos 940.000 es la cifra que ha trascendido. Están viviendo en zonas muy afectadas por el sismo en Nepal. Tienen necesidad urgente de ayuda humanitaria. Desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, en Nepal, avisaron que el país lo que necesita, por ejemplo, es helicópteros para todas las operaciones de socorro en zonas rurales. Necesitan agua potable, comida para los sobrevivientes, y las autoridades lo que vienen explicando y que lo siguen haciendo es que están haciendo todo lo posible, mientras vemos un mapa para ubicarnos, ¿no? Dónde está Nepal, entre la India y China. Decía que las autoridades están haciendo todo lo posible para ayudar a las regiones que quedaron más aisladas y que están más próximas al epicentro del sismo, que está a unos 80 kilómetros al noroeste de Katmandú. Así que fíjense, las comunidades afectadas, y después tenemos que hablar de la capital también, que ha sufrido sus dolencias, no solo pérdidas de vida, sino también pérdidas materiales. Bueno, y el miedo, ¿no? También por el contagio de algunas enfermedades, y fíjate cómo van colaborando ellos mismos. Dicen que no quieren estar bajo techo. Mirá la cantidad de animales también muertos. Bueno, ahí están las personas que están siendo evacuadas y no quieren estar bajo techo porque temen a un posible derrumbe. Fíjate que muchísimas de las personas que estamos viendo ahora en imágenes duermen al aire libre y por eso lo que más se está necesitando a esta hora es alimentos y también agua potable. Ahora fíjense que después lo vamos a hablar y vamos a ahondar un poco más, pero tengan en cuenta ustedes algo de Nepal, un país que algunos indican que está entre la pobreza y la inestabilidad. Nepal tiene un poco más de 27 millones de personas, está enclavado al pie de la cordillera del Himalaya. Dicen que está paralizada políticamente porque tiene la imposibilidad de redactar una constitución definitiva. A fines de 2007 hubo una rebelión. El Parlamento acordó abolir una monarquía. Fíjese que todo esto que tiene que ver con el tema político no está del todo avanzado. Y por otro lado, en la parte económica, según la ONU, el Producto Bruto Interno, el PBI, per cápita se situó en los 964 euros anuales a fines de 2013. Es decir, una cuarta parte de la población de Nepal vive por debajo del umbral de la pobreza. A pesar
de que apenas el 20% de la superficie del país es cultivable. Dicen que la agricultura es la actividad más importante. Estamos hablando de un país que definitivamente tiene altos índices de pobreza, tiene una alta inestabilidad, tiene muchos problemas económicos y tiene una gran porción de la población que no se inserta en la economía activa. Así que tengan en cuenta ustedes que lo que ha sucedido con el terremoto ha afectado a la poca parte, a la poca porción que sí está inmersa en un sistema activo de la economía, que tiene un pasar dentro de todo medio. medio. En India y en China también se registraron 90 fallecimientos, 90 personas que perdieron la vida y más de 1 millón de niños están siendo afectados y que necesitan sobre todo la ayuda humanitaria de distintos países. Bueno, ahora Europa también va a colaborar con Nepal. Manifestaba yo que Katmandú como centro neurálgico, por supuesto afectada también, es uno de los lugares más activos, por supuesto. Ahora, las regiones más cercanas al epicentro, que son más vulnerables, ha sido enorme la cantidad de afectados y de fallecidos, así que imagínense lo que tiene que hacer Nepal y de la ayuda que necesita. Ya sumamos a Emiliano Jiménez para hablar de este tema. Hola Emiliano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo más importante que hay que decir es que no va a saberse el número de muertos totales hasta tanto no se puedan rescatar las víctimas. Yo hablaba con nuestro productor esta mañana y le comentaba la experiencia vivida en Haití, en Puerto Príncipe, en 2010, donde la ciudad quedó prácticamente reducida a escombros. No podían señalar y precisar el número de muertos, que aquí hay una cifra global de 3.700, hasta tanto no se pudieran remover los escombros. Mucha gente había quedado debajo de los escombros y esa remoción no era posible hasta por lo menos un par de días después del día más importante, del principal movimiento telúrico, teniendo en cuenta que las réplicas generalmente se producen un par de días después, un par de días más adelante después de la primera del primer movimiento telúrico, y por eso hasta ese momento no es posible sopesar los daños humanos, las pérdidas humanas y contarlas en vidas, que esto es lo más importante, porque en principio no se puede esto si no hay un análisis pormenorizado de cómo está la ciudad bajo los escombros.